¿no? Que forman parte de un sólido, líquido o de un gas, y que se ha de estudiar de forma macroscópica. Cuando decimos macroscópica, estamos mirando prácticamente no el detalle, ¿no? ¿Cuál sería el detalle? Microscópico. Microscópicamente, cualquier material en el universo posee, eh, vamos a decir, espacios intramoleculares o intersticiales. No hay nada en el universo que no tenga poros, huecos, espacios entre moléculas, no hay. Entonces, si miramos macroscópicamente, vamos a decir que esos huecos son inexistentes, no existen. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo nació el asunto de la mecánica de medios continuos? El hombre quiso saber o predecir la trayectoria de los planetas alrededor del Sol. Entonces, en ese su afán, tuvo que recurrir a un modelo, ¿no? Y el modelo es el de punto material. Entonces, ahora vamos a decir, ¿qué será punto? ¿Qué es punto? ¿Qué es punto? ¿Cómo se define punto? ¿Cuál es la definición de punto? Señores, Un lugar en espacio que puede tener coordenadas. bueno, se representa un punto, digamos, mediante sus coordenadas que están referidas a un sistema de referencia, valga la redundancia. Pero ¿cuál es la definición de punto? La definición de punto es, no tiene definición, no hay. Pero entonces sí ocupa ahí un lugar en el espacio que puede ser determinado por sus coordenadas. Ese es un punto geométrico. ¿Qué será punto material? Punto material es aquel punto geométrico al que se le asocia, le asigna sustancia, materia, ¿no? Entonces, ese es nuestro, el punto material, para poder describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. No solo el comportamiento o movimiento de los planetas, sino también podemos describir o estudiar el comportamiento de los gases. ¿Sí? Bueno, ocurre que cuando estudiamos elementos que ya no pueden ser representados por un punto, o sea, su geometría ya no es tan despreciable o despreciable, debemos asumir otro modelo, ¿no? Y ese modelo es el de cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido o sólido rígido? Ustedes han visto en Física 1 la cinemática, la dinámica de los sólidos rígidos. ¿Qué es un sólido rígido?
¿Qué es sólido rígido? Un cuerpo indeformable. Un cuerpo que al ser sometido a alguna acción, inclusive su peso propio, no se deforma. ¿Y cómo definiríamos deformación? De ese cuerpo sometido a alguna acción, que puede ser su peso propio también, tomamos dos partículas, dos puntos. Antes de ser sometido a la acción, esas partículas tienen una posición relativa la una respecto de la otra. Cuando actúa la carga, que puede ser su peso propio, las posiciones relativas de estos puntos cambian. A eso se llama deformación. ¿Sí? Pero si nosotros removemos la acción, lo que está actuando, la carga actuante, esos dos puntos recuperan su posición relativa inicial. Es decir, el sólido, una vez deformado, ahora se remueven las cargas actuantes, el sólido recupera su geometría inicial, ¿verdad? Ese es un comportamiento denominado comportamiento elástico y es estudiado por la teoría de elasticidad, ¿verdad? En concreto, estamos hablando de la mecánica de sólidos. Ahora, ¿qué pasa si una vez que se remueven las cargas, el sólido no recupera sus dimensiones, su geometría inicial, original, y quedan deformaciones remanentes? Entonces estamos hablando de un comportamiento no lineal, ¿verdad? Un comportamiento plástico, que es estudiado por la teoría de plasticidad. ¿Sí? En cuanto a los sólidos. Pero también podemos estudiar el comportamiento, no es que podemos, hemos estudiado el comportamiento de los fluidos, nosotros en particular del agua, ¿verdad? Hemos estudiado hidráulica 1, hidráulica 2. ¿Qué es hidráulica 1? Flujo a presión. ¿Y qué es hidráulica 2? Flujo del agua, obviamente, a superficie libre, ¿verdad? Entonces, las hidráulicas son parte de la mecánica de fluidos. No podemos y no hemos estudiado y no vamos a estudiar el comportamiento de gases, de los gases, que también es parte de la mecánica de fluidos. ¿Sí? No podemos estudiar porque el tiempo no da. Deberíamos. ¿Por qué les digo? Porque, por ejemplo, en el famoso golpe de Ariete, ese es un fenómeno, un comportamiento no lineal de un fluido, causa estragos, ¿no? Destruye tuberías y estamos hablando no de tuberías de plástico, ¿no? Sino eh, de metal. Destruye, lo hace trizas. Imagínense el agua, ¿no? Cuando se produce el golpe de Ariete, eso provoca graves daños. Para atenuar, para atenuar el golpe de Ariete,
que es similar. El golpe de ariete podemos asemejar al, ¿cómo se llama? Ah, ay, me he olvidado esto. En las ondas de sonido, ¿no? Cuando se suman ondas de sonido, el sonido provoca no solo el sonido, ¿no? Sino vibraciones que se suman, ondas vibratorias que se suman, pueden destruir cosas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Ya me voy a acordar. Es similar el golpe de ariete. Pues para atenuar el golpe de ariete, se utilizan diferentes disipadores, entre ellos uno que contiene aire, un disipador que contiene aire, y ese aire debe atenuar el golpe de ariete, pero con la temperatura, ¿no? Y ahí entra el comportamiento de los gases y la termodinámica. Pero bueno, como no estudiamos eso, si te interesa, tendrás que hacer un curso de especialidad. Pero hay materiales, sustancias que no son ni líquido ni sólido, por ejemplo, ¿no? A esas sustancias, a ese material, tenemos que estudiarlas en alguna rama de la mecánica del medio continuo, ¿no? Por ejemplo, el hormigón húmedo, ¿no? El hormigón húmedo no es ni fluido ni sólido, pero se deforma. Entonces, el comportamiento de ese hormigón húmedo, si esas deformaciones son elásticas, van a ser estudiadas por la teoría de la viscoelasticidad. Pero si las deformaciones de ese material no son elásticas, entonces se estudiará con la teoría de viscoplasticidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver un pequeño resumen, cuadro resumen, de lo que es la mecánica de medios continuos, ¿no? El asunto nace con la mecánica del punto material y de los sistemas de puntos materiales, ¿no? El afán de decir el movimiento de los planetas, etcétera, los gases, en fin. Luego se hace el estudio de los cuerpos rígidos, indeformables, que no existe en la naturaleza. Eso no existe. Lo que existe son los cuerpos deformables. De ahí nace la mecánica de los medios continuos, que se subdividen en mecánica de sólidos y mecánica de líquidos. Dentro de la mecánica de sólidos tenemos la teoría de elasticidad con un comportamiento elástico, la teoría de plasticidad, viscoelasticidad y viscoplasticidad, que no tienen un comportamiento elástico, el comportamiento es plástico. Y también está dentro de esto la resistencia de materiales. La resistencia de materiales estudia cualquier tipo de comportamiento, pero haciendo simplificaciones en sus hipótesis.
Y luego tenemos la mecánica de fluidos, dentro de la mecánica de medios continuos. Todo esto constituye la mecánica racional o la mecánica clásica o la física clásica. ¿De acuerdo? Eso es. Nosotros en este curso tenemos que estudiar lo que es primero básico. ¿Y qué es lo básico? La teoría de elasticidad, ¿no? A pesar de que hemos estudiado en resistencia de materiales, etcétera, pero fíjense, dice aquí bajo hipótesis simplificativa. Nosotros vamos a estudiar bajo el paraguas más grande, ¿no? La teoría de elasticidad. Sería bueno entrar también a la teoría de plasticidad, pero es muy compleja, de manera que esto vamos a tener que dejar para un curso de maestría. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a definir ahora sólido. ¿Qué será sólido? ¿Cuál será la definición de sólido? Perdón. ¿Cuál será la definición de sólido? A ver. ¿Qué será sólido? ¿Será sólido, jóvenes? Es un estado de la materia que resiste a los cambios de forma. ¿Qué más? Tiene forma definida. Claro, sí. ¿Qué más? Y que yo diría que un sólido es una materia que ocupa un lugar en el espacio. ¿Ya? Un conjunto de partículas que no se deforman con facilidad. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué es sólido. Dice, para la mecánica teórica o clásica, sólido son aquellos cuerpos indeformables, sea que estén en movimiento o en reposo, pero eso no existe en la naturaleza. No hay algo que responda a esta definición. Los sólidos se dividen en tres: sólido rígido, sólido elástico y sólido verdadero. ¿Qué es el sólido rígido? Es aquel indeformable. Fíjense, vamos a tener, por ejemplo, esta viguita simplemente apoyada, sometida a esta carga puntual P en el punto C. Nosotros podemos incrementar la carga cuanto queramos y la viga no se va a deformar. Y si ocurre la falla, va a ser porque los apoyos A y B, ellos han fallado, no la viga. En consecuencia, como no se deforma, es suficiente encontrar por las ecuaciones de equilibrio las reacciones que actúan sobre esta viguita. En X, en Y y en Z, todas igual a cero. Es la sumatoria de fuerzas, ¿no? Igual a cero. Y la sumatoria de momentos también igual a cero. ¿Dónde hemos visto?
¿Dónde hemos visto esto, jóvenes? Estructuras isostables. Eso es, solo que no nos han dicho que de inicio estudiaríamos de esta manera, como un sólido rígido, no nos han dicho, ¿no? Bien, sigamos. Sólido elástico, ya hemos dicho, es aquel que se deforma, pero las deformaciones son directamente proporcionales a las tensiones, ¿verdad? Su constante de proporcionalidad es el módulo elástico E o módulo de Young. Entonces, ¿qué le pasa a este sólido? Cuando actúa alguna carga P, el sólido elástico se deforma, pero una vez removida la carga, el sólido recupera sus dimensiones originales. Ese es un sólido elástico, que lo vamos a estudiar en este curso. Vamos a estudiar el sólido elástico en este curso. Y como lo vamos a estudiar, necesitamos hacer algunas consideraciones en cuanto a su sustancia. En cuanto a su sustancia o materia, vamos a decir que para el estudio, la sustancia, la materia, debe cumplir con esta hipótesis, la hipótesis de isotropía. El material debe ser isótropo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es isotropía? Mismas propiedades en diferentes direcciones. ¿Sí? Exactamente. No interesa la dirección que estemos tomando, X, Y o Z, las propiedades, sus propiedades físicas de la sustancia son exactamente las mismas, ¿verdad? Homogeneidad. Vamos a decir, la materia de nuestro sólido elástico es homogénea. ¿Qué significa homogénea? Que está compuesto de elementos similares. Voy a poner un ejemplo, no se van a ofender. Un ejemplo a manera de relajo, de relajarnos. En el curso, en el examen, todos han sacado una nota, la nota de 10, ¿no? 10. Solo estamos suponiendo, nada más. No que saquen 10, no, no significa eso. Porque sacan 0. No, mentira. Entonces, si yo tomo todo el curso, todo este curso, toditos tienen 10. Tomo 5 personas del curso, ¿cuánto tienen? 10. Tomo 20 personas del curso, ¿cuánto tienen? 10. Tomo 50 personas del curso, ¿cuánto tienen? 10. O sea, en cuanto a la nota, el curso es homogéneo. ¿Qué significa homogeneidad? Que una parte del todo es igual a todo. Que las características de la sustancia de una parte es igual a las características de la sustancia del todo, del total. ¿De acuerdo? Eso es. Pero también vamos a asumir que la sustancia es continua. ¿Qué significa continuidad? Que no hay espacios entre partículas. ¿Cómo? Que no existe espacio entre partículas, espacio vacío. Eso es. No debe haber espacios intramoleculares o intersticiales. Ahora, ninguna de esas hipótesis
se cumple en la naturaleza, ninguna. Eso no hay. Es simple idealización. Y ahora quiero decirles lo siguiente, jóvenes. Si para plantear nosotros las ecuaciones que modelan el comportamiento de un sólido elástico, hacemos estas consideraciones, ¿qué estamos haciendo? Estamos asumiendo, estamos introduciendo un error, ¿verdad? Estamos introduciendo un error que lamentablemente es insuperable. Bueno, no diré tan insuperable, pero vamos por ahí, ¿sí? Vamos por ahí. Entonces ahora yo te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, cuando se hace el vaciado de columnas, la norma, CI o la que fuera, te dice, no puede vaciar de más de 1,5 metros de altura. Hoy día es esa altura. Antes, en mi época, era 1 metro. Pero bueno, 1 metro de altura. No puedes vaciar tu hormigón arriba del 1,5 metros. Si vas a vaciar arriba del 1,5 metros, utiliza mangas, te dice. Tienes que utilizar mangas. Y no te da mayor explicación. ¿Por qué crees que la norma te dice que no debes vaciar de más de 1,5 metros de altura? ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿el hormigón es un material homogéneo? No, porque tiene Con toda grava. seguridad no es. ¿Por qué? Porque está compuesto de material grueso. Estamos hablando de la grava o más conocida como cascajo, ¿verdad? Material grueso. Un poco más fino, la arena. Y fino realmente el cemento. O sea, ahí mezclando todo eso, tenemos el agua. Entonces, no tenemos un material homogéneo. Pero, ¿qué pasa si nosotros vaciamos lo que se hace aquí en Bolivia? Donde yo he construido, he supervisado, siempre he encontrado esto. No, 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 no. No, al menos cuando soy supervisor. Y cuando soy constructor, la verdad, cuesta pues plata una manga. Y el constructor es la persona más tacaña del mundo. Todo, en su mente, todo tiene que ser ganancia. Bueno, me voy a excluir de la construcción, ¿ya? Solo voy a hablar como supervisor. Cuando uno es supervisor, cuando yo he sido supervisor, siempre he observado y he dicho, no puedes vaciar, la norma dice así. ¿Y con qué me he encontrado? Toda la vida, con esta respuesta. No, no, eso está bien para los libros, eso está bien para la universidad. Aquí es la práctica, esto es otra cosa. Uy, cuando escucho eso, uy, digo yo, este no sabe ni qué se llama, este no sabe ni dónde está parado. ¿Por qué? Si tú vacías tu hormigón de una altura mayor a 1,5 metros, ¿qué va a pasar con el hormigón una vez vaciado? ¿Qué va a suceder? Se segregan los materiales. Eso es, el material grueso se va al fondo y el fino se va a la parte superior. Si ya de inicio, jóvenes, si de inicio estamos diciendo el hormigón no es homogéneo,
Pero nos hacemos a los locos y decimos, ya, va a ser. Pero de inicio no es. Y tú vacías de más de 1,5 metros, estás empeorando el error introducido. Estás empeorando el error introducido. O sea, si de inicio no era homogéneo, una vez vaciado, peor, es recontra heterogéneo. Primera hipótesis echada a la basura. Segunda hipótesis, ¿será continuo? Si tú vacías de más de 1,5 metros, ¿será continuo? Claro, de inicio no es, pero una vez vaciado, ¿será continuo? Cuando seca, tú sacas las formaletas y vas a ver que van a haber unos hoyos terribles. No es continuo. Esos hoyos, esos huecos, reciben un nombre, ¿no? Cangrejeras, que en nuestro caso ya no serán cangrejeras, serán elefanteras, alguna cosa así. Segunda hipótesis tirada a la basura. Y obviamente la isotropía en consecuencia no se cumple. Entonces, todas tus ecuaciones que han servido para diseñar y resolver y modelar el problema no sirven, no sirven, porque estás haciendo otra cosa. ¿Me entienden? ¿Entienden este asunto? Por eso la norma dice así es de más de 1,5 metros. En mi época era más de 1 metro solamente. ¿Ah? Ese es el detalle. ¿Alguna pregunta? Y entonces, cuando se vacía, por ejemplo, columnas de hormigón armado, en caso de puentes, eso sería vacía por secciones. Claro. O si no, hay que utilizar mangas. Esas mangas, ¿qué hacen? Mantienen estas hipótesis iniciales. El hormigón no va a segregar, pero hay algo que me he olvidado. Encima de eso, vacían de 2, 3 metros que tiene la columna, ¿no ve? Vacían y luego ¿qué? Vibran. Ah, listo, ahora sí estoy. Lo has hecho peor. Le has aumentado la segregación. Entonces, si utilizas mangas, ahí no hay problema. Hay que vibrar con mesura, con cuidado, ¿no? No es meterle nomás el vibrocompactador de aguja, no es. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, y luego tenemos el sólido verdadero, que es el que corresponde a la naturaleza, a la realidad. Es aquel sólido que no es isótropo, el material no es isótropo, no es homogéneo y menos continuo. Ese no lo estudiamos porque es muy complejo, a pesar de que les voy a decir esto, ¿no? Ya podemos estudiar, aproximarnos un poquito a este sólido utilizando la geometría fractal. Con la geometría fractal podemos acercarnos mejor a este tipo de sólidos. Ojalá algún día alguno de vuestros compañeros se anime a hacer eso como tesis.
¿verdad? O en maestría también puede ser. Bien. Decía cuando el punto material ya no es un modelo que se presente a los gases, qué sé yo, cuando ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque las dimensiones son importantes ahora en la modelación de un sólido elástico, vamos a decir. Se necesita otro modelo y es el de prisma mecánico. ¿Qué es prisma mecánico? Miren ustedes, aquí tengo una grafiquita, ¿sí? En esa grafiquita existe esta sección que tiene más o menos una forma circular, esta sección sigma, ¿no? Podría ser elíptica también, no hay problema. Tiene un centroide de gravedad, ¿verdad? Esta sección transversal sigma tiene un centroide de gravedad G. ¿Cómo se gira el prisma mecánico? Por el movimiento de esta sección transversal sigma. Cuando esta sección transversal se mueve, genera su centroide de gravedad una línea llamada línea media. Aquí está con C. Pero no solo se mueve esta sección transversal, ¿no? Sino que al moverse puede cambiar de tamaño, mas no de forma. Puede cambiar de tamaño. Ahí tenemos, por ejemplo, G1, que tiene la misma forma elíptica o circular con su centroide de gravedad G1. Y al lado derecho, la misma sección, ¿verdad? Elíptica o circular, más pequeñita, con su centroide de gravedad G2. Entonces, al unir los centroides de gravedad, estamos definiendo la línea media. ¿De acuerdo? Ese es un prisma mecánico. Entonces, un prisma mecánico, según sea su línea media, será el prisma mismo. Si la línea media es alargada, plana o recta, el prisma mecánico será alabeado, plano o recto. ¿De acuerdo? Lo que sí no podemos permitirnos es que esta línea media haga cambios bruscos, ¿no? Por ejemplo, que haga un rulo, un rizo, ¿no? Eso no podemos permitir. Tampoco podemos permitir un cambio de sección brusco. Por ejemplo, sigma es elíptico o circular. Cuando pasa en su movimiento al lado izquierdo, no puede convertirse en una sección trapezoidal. Eso es absurdo, no hay eso. O una sección rectangular, digamos. No, no hay eso. Debe mantener su forma, aunque el tamaño puede variar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ese es un prisma mecánico. Bien, vamos a ver ahora el equilibrio estático y el equilibrio elástico. Nosotros hemos estudiado ambos, solo que más con con mayor énfasis, no con mayor énfasis, sino más directamente hemos visto el equilibrio estático. ¿Y qué es el equilibrio estático? Simplemente que se cumpla esto, que la suma de fuerzas sea igual a 0 y la suma de momentos también sea igual a 0. Ese es el equilibrio estático. Cuando un prisma mecánico o un sólido elástico es sometido a una carga, a un sistema de cargas
Entonces decimos la suma de las fuerzas actuantes y la suma de los momentos actuantes debe ser igual a cero. Esa es la estática, ¿verdad? La estática externa, el equilibrio estático, se refiere a eso. ¿Y qué es el equilibrio elástico? Ocurre que cuando el sólido está sometido a alguna acción externa, fuerzas externas, esas fuerzas externas van a ser contrarrestadas porque el cuerpo no quiere cambiar de posición, no quiere, se resiste, quiere permanecer en su posición inicial. Entonces, en respuesta a esas cargas, a ese sistema de cargas externo, se generan otro sistema de cargas, pero interno, en respuesta a ese sistema de cargas o fuerzas externas. De manera de equilibrar las acciones y reacciones en este caso. Entonces podemos decir lo siguiente: el trabajo realizado por las fuerzas externas es contrarrestado por un trabajo realizado por las fuerzas internas. ¿Sí? Entonces, si eso es igual a cero, el sólido estará en equilibrio elástico. Ahora, ¿qué produce esas fuerzas de reacción internas? ¿Qué es lo que produce? Algo tiene que producir. No hay magia. Yo voy a tomar un terrón de arena, ¿sí? Un terrón de arena. Y voy a estrujar ese terrón de arena. ¿Qué va a pasar con ese terrón de arena? ¿Qué va a suceder? Se va a comprimir y va a perder el aire que hay entre la arena. Se va a desmoronar, se va a deshacer, ¿verdad? Se va a deshacer. Pero si yo tomo un fragmento de roca, una piedra, vamos a decir, mi profesor de geología, cuando decíamos piedra, estabas, chao, te aplazaba. ¿Qué piedra ni qué piedra? Esto es un fragmento de roca. Y estrujo con tu mano ese fragmento de roca. ¿Se va a desmoronar? ¿Se va a deshacer? No, No, no. ¿Por qué? Porque ha desarrollado fuerzas internas que contrarrestan a las fuerzas de mi mano. En cambio, en el caso del terrón de arena, las fuerzas ejercidas por mi mano son mayores a las fuerzas desarrolladas internamente por las partículas de arena. Entonces, en el caso del fragmento de roca, la piedra, las fuerzas internas son mayores y se producen por una característica que tienen las partículas. ¿Cuál es esa característica? ¿Cuál es esa propiedad que tienen las partículas en el caso de la roca que hacen que no se desmorone la roca? ¿Cuál es esa propiedad? La cohesión. Eso es, está escrito ahí, ¿no? La cohesión. La arena tiene una cohesión prácticamente igual a cero. En cambio, ese fragmento de roca, esa piedra, su cohesión seguramente es enorme, ¿no?
Entonces, el equilibrio elástico se da por la reacción, las fuerzas de reacción, y ahora vamos a decir esto, las tensiones interiores que se producen debido a la cohesión. ¿De acuerdo? De tal manera que si tú tienes tu sólido elástico y lo partes en dos, las fuerzas que actúan en la superficie seccionada de un lado son iguales a las fuerzas en la sección transversal del otro lado, del otro pedazo. A eso se llama equilibrio elástico. Muy bien. Entonces, cuando un sólido elástico es sometido a un sistema de cargas, interiormente hay reacción por efecto de la cohesión molecular. Existen fuerzas de reacción. Esas fuerzas de reacción interna actúan sobre cada partícula de material, produciéndose tensiones internas, ¿no? Debido a la cohesión molecular. Vuelvo a decir, por efecto de la carga del sistema de cargas aplicado. Entonces ahora vamos a ver los esfuerzos que se derivan de la acción de un sistema de fuerzas sobre un prisma mecánico. Bien, existen dos únicos tipos de fuerzas externas que pueden aplicarse a un sólido elástico. Estamos hablando de la fuerza Fb por unidad de volumen, también se llaman fuerzas inerciales o másicas. ¿De acuerdo? Ese es un tipo de fuerzas. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, de un ejemplo de fuerza másica o por unidad de volumen. ¿Cuál sería? Un peso propio, Inge. Bueno, el peso propio sería resultado de esa fuerza másica que les estoy pidiendo. ¿Cuál es? La gravedad. No, Peso unitario. eso es, el peso, no precio unitario, ¿no? El peso unitario o peso específico es una carga por unidad de volumen. Y tenemos otra más, y solo son dos, la fuerza F omega o fuerza por unidad de área o superficie. Fuerza por unidad de área o por unidad de superficie. Son solo estas dos. ¿De acuerdo? Y estas producen reacciones. Producen reacciones internas, que las vamos a ver ahorita. Bien, yo voy a tener un prisma mecánico, un sólido elástico como este, sometido a este sistema de cargas, F1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, internamente van a haber reacciones, ¿no ve? Van a haber reacciones. Yo voy a seccionar este sólido elástico en dos para analizar las reacciones internas. Entonces, voy a tomar uno de los lados. Este está aquí abajo. Con fuerzas F1, 2, F1, F2, F6 y F7. Y voy a, en su sección sombreada, y en su centroide de gravedad, voy a poner un sistema de referencia. El eje X tangencial
a la línea media, perpendicular al eje X, el eje y perpendicular al plano XY, el eje Z. ¿Qué vamos a tener como reacciones? Vamos a tener una fuerza en el eje X, denominada como N, conocida como fuerza ¿qué? ¿Qué se llama esa fuerza, esa reacción? Normal. Normal. Exactamente. Normal en el eje X. En el eje Y, perpendicular al eje X, vamos a tener T mayúscula sub Y. ¿Cómo se llama esa fuerza, esa reacción? Lo cortante. Eso es, cortante o tangencial. TY en J. Y en Z también otra tangencial o cortante, T sub Z. De manera que componiendo estas reacciones vamos a tener una reacción resultante R, que va a ser igual a NI, la normal, más TYJ más TZK, las tangenciales o cortantes en Y y en Z. ¿De acuerdo? Pero no solamente es eso. También internamente se producen momentos. Vamos a tener en el eje X, que es tangencial a la línea media, vamos a tener un momento m sub t. ¿Qué momento es este? ¿Qué momento es? Momento M sub t. Eso es, momento de torsión. Perpendicular a este m sub t estará m sub y. ¿Qué es este momento? Flector. Flector lateral, ¿verdad? Y perpendicular a XY tenemos MZ. ¿Qué momento es este? ¿Qué momento es el momento en Z? Es flector igual. Flector también. Eso es, flector, que es el que conocemos y usamos normalmente. La composición de esos tres nos da la reacción interna en momento, el momento M. ¿De acuerdo? Bien. Pero esos son resultados ya refinados, ¿verdad? De lo que ocurre internamente. Internamente estas fuerzas, momentos, etcétera, generan tensión. Tensión o esfuerzo. Entonces voy a tener nuevamente aquí mi sólido elástico sometido a un sistema de cargas y ahora voy a analizar internamente haciendo una sección. Quiero analizar la tensión que se produce en esa sección. Entonces voy a tomar un pequeño, en esta sección transversal de el sólido elástico, en la sección A, fíjense, hay una parte A y la otra B. Voy a analizar A porque se verifica el equilibrio elástico. Y en A voy a ver la sección transversal sigma y en sigma voy a ver un pequeño elemento de área llamado delta omega. Delta omega. Perpendicular a ese elementito de área voy a tener una dirección normal n. ¿Qué va a pasar? En ese elementito
de área delta omega, van a haber fuerzas actuando que no van a tener el mismo módulo. Entonces voy a tomar un delta F de fuerzas. Si yo ese delta F lo comparo con el delta omega y llevo al límite, ¿no? Entonces habré definido la tensión que existe en esa sección transversal del sólido elástico. La tensión ha de ser igual al límite cuando delta omega tiende a 0 de delta F sobre delta omega. ¿Y qué es eso? No es más que la derivada de la fuerza actuante en ese, ahora ya no es delta omega, es un diferencial de omega. Entonces, esa es la definición matemática de tensión. Y vamos a ver que la tensión y la diferencial de fuerza tienen la misma dirección. La misma dirección. Son colineales. Este es el concepto de tensión. Lo que me está diciendo es que en esta sección SMA, la fuerza F interna no es igual, no tienen la misma magnitud. Es variable. Por lo tanto, la tensión en esta sección sigma es variable. Varía, no es la misma. Y por eso es igual al límite cuando delta omega tiende a 0 de delta F sobre delta omega, y eso es nada más que la definición de derivada, la derivada de F respecto de omega. ¿Se entiende el concepto de tensión? En nuestras propias palabras, ¿cómo podríamos definir tensión? A ver, decir, ¿qué es tensión? Fuerza O sobre área. esfuerzo. No, Fuerza no, sobre área. no, no. ¿No? No, no, no. ¿Cómo definiríamos, o sea, esa es la simplificación, ¿no? Pero ¿cómo podríamos definir tensión? En nuestras palabras. ¿Cuánta fuerza está resistiendo cierta cantidad de área, cierta porción del sólido? Es la capacidad de resistencia o de resistir que tiene una determinada área ante la aplicación de una fuerza. Eso es tensión. La capacidad de resistir que tiene un área cuando se le aplica una fuerza. Eso es tensión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Fijarse que la tensión no tiene la dirección perpendicular de nuestro elementito diferencial de área. No tiene. Tiene otra dirección. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, ahí nomás vamos a quedar y vamos a continuar. Aquí termina el capítulo 1 de introducción. El próximo lunes haremos el estado tensional en los... ¿De acuerdo? Hasta el lunes, señores. Hasta el lunes. Hasta luego. Está bien, Hasta el lunes.